gracias por recibirnos para Agencia de Noticias Lima. Coméntanos un poco sobre su persona. Muy bien, muchas gracias. Ante todo, muy buenas tardes. Gustoso de tenerlos acá en la casa. Y vamos a conversar un poco de salud, ¿no? Yo soy médico neumólogo, soy director de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de San Marcos, egresado de San Marcos, y con especialidad en neumología aproximadamente unos 30 años, ¿no? Al respecto, neumología es una de las enfermedades, digamos, frecuentes que se presentan de los problemas respiratorios, ¿no? La especialidad actualmente ha enfrentado lo que viene el COVID, ¿no? Durante la pandemia, ha tomado un lugar muy importante dentro del control de la enfermedad. Y quizás sea el primer momento para tocar un poco al respecto de lo que nos ha enseñado la pandemia y lo que ha quedado y lo que no debemos olvidar, ¿no? En primer lugar, la pandemia continúa, las enfermedades por el COVID, siguen habiendo linajes de mutaciones de la última variante que es el Omicron. No debemos olvidarnos en vacunarnos. Actualmente existe un incremento de pacientes con COVID precisamente en aquellas personas que no se han vacunado. La vacuna es fundamental para evitar la complicación severa de la enfermedad, para evitar la mortalidad, para evitar las hospitalizaciones, para evitar unidades de cuidados intensivos, sobre todo en aquella población vulnerable. Debemos mantener siempre un buen y nivel alto de cobertura de vacunaciones contra el COVID, ¿no? Con ello aseguramos que no existan mutaciones, que no existan variables de mayor severidad. Actualmente las variables son linajes de la última, que es el Omicron, que lo que hace no es dar mayor mortalidad, sino fundamentalmente mayor movilidad, que significa mayor contagio, ¿no? El tema es que se puede presentar una enfermedad severa en aquellas personas que son vulnerables, diabéticos, obesos, personas que usan corticoterapias, inmunosupresores, personas que tienen neoplasias, VIH, SIDA, o sea, una serie de enfermedades por ejemplo como reumatológicas, lupus, alteraciones inmunológicas, neoplasias, que se pueden presentar en aquellas personas cuando hay una infección como el COVID, puede ser severa. Entonces hay que evitar, y la mejor manera de evitar es la vacuna, como una medida inmediata. No olvidemos también de que los sistemas de ventilación, el lavado de manos, el uso de mascarillas no deben pasarse tampoco y olvidarse. Siempre cuidar a las personas que son vulnerables, como las personas mayores de 60, 65 años de edad, el abuelo de la casa, el abuelito de la casa, ¿no? Siempre va a ser una persona vulnerable y ahí hay que cuidarlo. En nosotros nos puede dar una infección viral común, como un resfrío fuerte, pero el tema no somos no son las personas jóvenes, sino son las personas adultas mayores las que pueden llevar la peor parte, ¿no? Ellos hay que cuidarlos y hay que garantizar que estén todos vacunados y evitar que al estar enfermos o una persona de la familia, un joven que esté en la familia enfermo con un resfrío, evitar que se exponga, ¿no? Básicamente. ¿Qué experiencia rescata ya al culminar la pandemia, doctor? La pandemia nos enseñó mucho. Nos enseñó, por ejemplo, que había que vacunarse, nos enseñó que había que usar mascarilla, nos enseñó que había que ventilar los ambientes, nos enseñó el lavado de manos, nos enseñó tener un cuidado de salud como dietas, nutrición, ejercicio, nos enseñó monitorizar con el famoso oxímetro de pulso. Pero mucho de ello, lamentablemente, se está olvidando, ¿no? Nos estamos olvidando muchas veces de usar la mascarilla, nos estamos olvidando de vacunarnos, nos estamos olvidando de lavarnos las manos frecuentemente para evitar la transmisión. Cosas que son muy sencillas, de mínimo costo, pero que son fundamentales en evitar la transmisión de estas infecciones. Nos estamos olvidando de ventilar ambientes, de ser vulnerables, de tener la conciencia de que hay personas que somos vulnerables y que debemos cuidarnos de la salud. El ejercicio y una buena alimentación y un buen sueño garantiza un ambiente y garantiza un adecuado sistema inmunitario de respuesta a las diferentes enfermedades. Durante el tiempo de su experiencia en su especialidad, ¿cuáles son los casos más relevantes que le ha tocado? Recuerdo que en la época de más alta incidencia de los casos de la pandemia, ¿no? Uno prácticamente no dormía, estábamos atendiendo pacientes constantemente, ¿no? Y lo que era común, que eran las infecciones fundamentalmente en grupos familiares, ¿no?
Y quien llevaba la peor parte en ese grupo familiar eran las personas vulnerables. Fallecían muchos de ellos, ¿no? Y fundamentalmente las personas empezaron a aprender de que la oximetría de pulso era una forma de monitorizar. Pero también a su vez tardaban mucho en llegar a los hospitales, tardaban mucho en hacer las consultas, llegaban muchas veces tardíamente. Y nos enfrentamos frente a un establecimiento de salud y a un sistema de salud precarizado, no es la palabra, precario. Pocos médicos, poco personal de salud, poca infraestructura o mala infraestructura, no había equipamiento. Recuerden que los pacientes fallecían fundamentalmente porque no había oxígeno. O sea, un simple medicamento que podía hacer, que podía salvar muchas vidas, adolecían los establecimientos de salud. O sea, un sistema que no estuvo preparado, ¿no? Y mucho se ha hablado en esa atención primaria de salud, mucho se ha hablado de que hay que fortalecer la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, de las postas de atención primaria de salud. Hay que dotar de recursos humanos calificados, ¿no? O sea, médicos, enfermeras, técnicos, terapistas, obstetrizas, todas las especialidades, hay que dotarlos para que se enfrenten en ese nivel de atención primaria de salud, donde quizás es la primera línea de defensa que tienen las personas comunes en atender un servicio de salud. En la actualidad, ¿considera usted que esto ya se superó o se mantiene? Definitivamente no se ha superado, definitivamente los discursos siguen siendo eso, discursos que no vemos nosotros en la vida real de que estos establecimientos de salud tengan esa capacidad operativa. No es tema hay médicos, pero si el médico que puede estar presente no tiene el recurso de infraestructura, el recurso de equipamiento, hacer un diagnóstico temprano, un laboratorio adecuado que me permita hacer pruebas de diagnóstico en ese nivel, que tengan los medicamentos adecuados de primera línea necesarios en ese nivel, entonces, ¿qué podemos hacer? Derivan al paciente y esa derivación del paciente muchas veces se le incrementa horas de transporte, de traslados, y esas horas que no recibe un paciente un tratamiento pueden ser fatales para el paciente, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Y la única manera de evitar es fortalecer esa. Y han habido ejemplos, ¿no? Por ejemplo, congresistas, autoridades que van a un centro de salud, lo encuentran cerrado, encuentran un médico que no tiene las condiciones, lo único que hace es derivar, y esa derivación es tardía muchas veces y obviamente castiga la salud y castiga la vida de las personas, ¿no? ¿Cuáles son los casos más relevantes que se dan dentro de su especialidad o que usted ha encontrado? La especialidad de urología es una especialidad que en los últimos años ha fortalecido. Nosotros estamos frente a la tuberculosis, un problema de salud pública, ¿no? Las infecciones respiratorias, virales, tomaron un punto importante dentro de los últimos años con respecto a la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? Y actualmente hay enfermedades que también están presentes, como el asma, el tabaquismo, las neoplasias, el cáncer de pulmón, las neumonías mismas, los procesos infecciosos, ¿no? La fibrosis pulmonar, que actualmente también toma un lugar importante dentro de la prevalencia de la patología respiratoria, ¿no? Y frente a ello hay que enfrentarla buscando un diagnóstico temprano. Y la búsqueda del diagnóstico temprano es mucho más complicada porque los pacientes son oligosintomáticos o con factor de riesgo. Y siempre hemos mencionado que el enfoque de riesgos, el enfoque de factor de riesgo es importante. Si uno tiene una familia de casos o de personas familiares que tienen cáncer, por ejemplo, si yo tengo familia que tengo EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tengo un familiar que tiene fibrosis pulmonar, no espero a que a mí me dé, ¿no? Porque siempre hay una carga genética importante, un factor genético importante. Entonces vengo y hago chequeos tempranos para detectar enfermedades tempranas. Si se detecta una enfermedad temprana, el pronóstico es mejor, la sobrevida es mayor, la calidad de vida va a ser mejor, los costos van a ser menores. Pero si detectamos una enfermedad tardía en estadios avanzados, los costos se incrementan, la sobrevida disminuye, la mortalidad se incrementa, la calidad de vida baja tremendamente, y todo ello perjudica obviamente a la persona y al paciente. Entonces la detección temprana es importante, y la detección temprana se va a basar fundamentalmente en la detección de factores de riesgo. Si soy un fumador, ni hablar. Si soy una persona que no hago ejercicio, si soy una persona que tengo sobrepeso, que tengo diabetes, que tengo obesidad, si soy una persona que
tengo una mala alimentación, tengo factores de riesgos. Y si a ello yo le sumo la carga genética, que son los factores que tenemos las personas en cuanto a la carga familiar, tengo familia con hipertensión arterial, tengo familia con diabetes, tengo familia con neoplasias, entonces yo tengo factor de riesgo. Y si tengo factor de riesgo no voy a esperar a enfermarme. Lo que tengo que hacer es buscar tempranamente diagnósticos precoces. El hecho de que uno se sienta sano no significa que no haya enfermedad. Hay un periodo de la enfermedad subclínica en la cual no hay manifestaciones clínicas, pero que uno las podría detectar con pruebas fundamentalmente, ¿no? Pruebas de función, pruebas de tamizaje, pruebas de descarte. Y para ello la recomendación siempre es acudir al médico de la especialidad, o en todo caso un médico internista, un médico familiar, o a la posta o al centro de salud, a recibir las orientaciones que sean necesarias. Para que no suceda los diferentes tipos que usted ha mencionado, el ciudadano, ¿cómo debe prevenir o qué tipo de alimentos debe tomar para que no caiga en esto? Hay 4 condiciones importantes, ¿no? Que han incrementado la vida de las personas, mundialmente hablando. El no fumar es una de ellas. El alcohol es la segunda medida importante, ¿no? Reducir el alcohol, eliminar realmente el tabaco, ¿no? El ejercicio es fundamental y un buen estilo de vida en cuanto a la dieta. Entonces, esos 4 factores, si uno los regula y los controla, ha demostrado que incrementan la vida de la persona en aproximadamente 15 a 20 años. O sea, mejor dicho, mantiene una sobrevida importante. Las personas pueden haber fallecido, por ejemplo, fallecen a los 45, 50, como 60 años, falleció. Pobrecito, decimos, no falleció a los 60 años, pero realmente pudo vivir de repente hasta los 70 o 75, 80. O sea, pudo tener ese margen de sobrevida. ¿Y cuántas veces vemos personas que fuman y que fallecen a los 60, a los 65? En realidad pudieron vivir mucho más años, ¿no? Entonces, el ejercicio, la caminata diaria de 30 minutos, interdiario por lo menos, sin ninguna preocupación, simplemente caminar, no es decir, yo camino en el trabajo porque voy de aquí para allá y eso es suficiente. No, la caminata es una caminata sin preocupación. Simplemente caminar 30 minutos al día es suficiente. Eso va a incrementar, por ejemplo, el colesterol bueno, me va a quitar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, me baja el riesgo de los infartos del miocardio, me baja el riesgo de muchas enfermedades del accidente cerebrovascular. Pero entonces, producto precisamente del pobre o baja cantidad de ejercicio. La segunda medida importante es la dieta, ¿no? Las dietas balanceadas no significa abundantes, balanceadas, ¿no? En donde no debemos tener un exceso de grasas, no debemos tener un exceso de carbohidratos, ¿no? El azúcar, por ejemplo, el exceso, las gaseosas en exceso, todo ello van a ser factores que van a ir menguando a la persona paulatinamente en los transcurso de los años y que al fin de cuentas paga factura cuando vienen las enfermedades de la diabetes, factura con la obesidad y todo ello. Entonces, la dieta saludable, los estilos de vida saludables son el segundo factor importante, ¿no? Para eso se recomienda las ensaladas, y una de las formas más sencillas es decir, una ensalada, cuanto más colores tenga la ensalada, es mejor. Es bien práctico, ¿no? Y eso es importante tener. Entonces, tener una dieta saludable y hacer ejercicio ya es 2 factores importantísimos. El tercer y el cuarto factor que decía es quitar los hábitos. Y ahí hay 2 hábitos importantes: el tabaco y el alcohol, ¿no? Alcohol en exceso y tabaco, obviamente. El tabaco hay que considerarlo siempre dañino, no es una de las principales drogas legales, ¿no? Básicamente, que adicción y produce enfermedad. El tabaco puede ser causa de accidente cerebrovascular, hemiplegias, parálisis. El tabaco puede ser causa de infarto de miocardio. El tabaco puede ser causa de hipertensión arterial. Entonces, el tabaco puede ser causa de enfermedades coronarias, de arteriosclerosis, de hipertensión. Entonces, hay una serie de enfermedades que producen, además de tener cáncer. Y el cáncer no solamente al pulmón, sino cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, cáncer de laringe, y todo está en relación al tabaco. Entonces, el tabaco es dañino, básicamente, ¿no? Y me va a dar factura. Para que tengan una idea, una persona que fuma, por ejemplo, una cajetilla al día, 2 cajetillas al día, y un día se le ocurre dejar de fumar, dice, bueno, ya dejo de fumar, mis chequeos me sale todo normal en ese momento. Pero ¿qué se ha visto? Que para que una persona pierda y baje el riesgo de enfermedad por tabaco, tiene que pasar 15
años aproximadamente de haber dejado de fumar. O sea que yo puedo dejar de fumar hoy día, no tengo nada, y en 10 años estoy tocando la puerta del consultorio porque tengo un cáncer de pulmón. Y uno dice, pero doctor, yo dejé de fumar hace 10 años. Bueno, está pagando factura. Las estadísticas nos dicen que debe pasar aproximadamente entre 12 a 15 años de haber dejado de fumar para que mis riesgos de estas enfermedades por tabaco desaparezcan y sean igual que una persona que nunca ha fumado. Entonces no solamente deja de fumar, sino es cuanto antes deje de fumar es mejor. ¿Su nombre y su especialidad, doctor? Yo soy el doctor Carlos Alberto Saavedra León, médico neumólogo, egresado de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad de San Marcos, tanto en pregrado y posgrado. Finalmente, para el programa Orientando tu Salud por la Agencia de Noticias Lima, ¿el mensaje cuál es? La prevención. Y la prevención es tomar conciencia de factores de riesgo que uno puede tener. Mírense a sí mismo y vean si tengo un factor de riesgo. Y si tengo un factor de riesgo, no debo dudar en hacer una consulta para tratar de detectar enfermedades. Cuanto más avancemos en la edad, el incremento de las enfermedades se van a ir dando, propios obviamente por el incremento de la edad. Entonces detectemos tempranamente las enfermedades, porque al detectarlas tempranas llevo un tratamiento temprano, y un tratamiento temprano me da mucho más pronóstico. La vez pasada, hace poco, en el consultorio llegó un paciente de 97 años de edad, caminando. Un peso 60 kilos, 1,62 m, y con antecedentes de diabetes desde la infancia. Le digo, wow, usted es diabético prácticamente 40 años y mire su peso. El doctor me dice, y mire mi edad, 90 y tantos años caminando. Y ahora dice, ¿y eso por qué? Porque nunca en mi vida tuve una glucosa por encima de 110, solamente la de diagnóstico. Y a partir de ese momento controlé mi glucosa permanentemente. Un diabético, por ejemplo, puede estar caminando con una glucosa de 160 y no se da cuenta. Para él es normal. Pum, va a llegar a la emergencia con 250, 300, ahí recién llega, a veces se da cuenta que es diabético. Se la bajan a 120 y él sigue, ya está normal. Y sigo caminando con 120, pero ese 120 que no le causa nada, le está haciendo daño renal, daño en la vista, le está haciendo daño vascular, y a la larga eso va a dar una manifestación clínica severa que ya no da retroceso. Entonces, sencillamente, el daño que se ocasiona no se va a recuperar, porque es un daño estructural. El paciente diabético termina con insuficiencia renal, retinopatía, vasculopatía, problemas cardiovasculares, y eso es lo que hace reducir el tiempo de vida. Llega un diabético a los 50 años con una glucosa de 250 y que nunca se ha controlado en su vida, tenga la plena seguridad que hagamos lo que hagamos, no le vamos a mejorar mucho el tiempo de vida. Lo que vamos a hacer simplemente adelante es probablemente mejorar la calidad de vida, en tratar de controlar su glucosa. Pero esa persona tiene muchas probabilidades de fallecer tempranamente, a los 60 años, 5, 7 y 10 años más. ¿Cuántos ejemplos tenemos de eso? Recuerden que había un cantante de música criolla, Pepe Vázquez, obeso. ¿A qué edad murió él? 52 años. Diabetes, ¿no? De diabetes. Así es. Entonces, y hay miles de ejemplos de ese tipo. Personas que prácticamente llevan una vida no controlada, abusando del tabaco, del alcohol, ¿no? Y vienen las drogas y todo ello. Y ahí tenemos ejemplos, ¿no? Iván Cruz, otro ejemplo, tangible también, ¿no? De personas que abusan en vicios, y lo que hacen es reducir su tiempo de vida. Y no podemos decir, pobrecito, murió a los 60. No, bueno, pudo vivir 20 años más. Eso es lo que ocurrió. Le ha quitado 20 años, 15 años de tener a su familia cerca, básicamente. Entonces no es tema solamente decir, bueno, no pasa nada, no, sino es lo que sufre la persona que los quiere. Y eso a veces las personas no se dan cuenta. Cuando uno dice, llega un paciente de una edad, pues no, doctor, vienen y dicen, no, doctor, pero si hay que fumar, de algo hay que morir, bueno, que moriré fumando. Le digo, está bien, perfecto, pero y usted no ha pensado en las personas que lo quieren, usted no ha pensado en sus nietos que quieren que usted los cargue, que usted lleve a jugar a sus nietos al parque. Usted no va a poder, porque de repente está con una fibrosis pulmonar y no va a estar con oxígeno y no va a poder llevar a él. Recién ahí capacitan. ¿Por qué? Porque la felicidad no es de uno, la felicidad son de todos, ¿no? El amor y la felicidad es lo que garantiza esa plenitud de la persona. Y a veces hay personas que son egoístas, que piensan en sí mismos, en su salud, no te metas con mi salud, ¿no? Porque ese es mi tema, ¿no? Y cuánto repercute en el querer y el sentimiento de felicidad en las personas de su lado. Y eso es lo importante. Por eso digo, hay que prevenir enfermedades y hay que actuar rápidamente, ¿no?
Eso es lo que uno puede llevarle a la comunidad, ¿no? Básicamente para poder que no solamente somos nosotros, sino somos la familia.